Vamos a estar comunicados en estos instantes, es con Claudia María Hernández. Mira, hemos traído a Claudia María Hernández, que es experta en marketing estratégico y comunicación política, por lo siguiente. Es más que evidente que la campaña no enciende. Es más que evidente que lo que tenemos es una población enormemente desapasionada, descreída, fría. No vemos candidatos despuntando, arrastrando, convenciendo, persuadiendo, generando, digamos, un efecto de decir, este es, por cosa buena o por cosa mala, por plan bueno o por plan malo. ¿Qué está faltando? ¿Marketing? ¿Comunicación? ¿O es tan fuerte la realidad del descreimiento que aunque aquí le traigas, pues no sé a quién, no va a funcionar la cosa? Bueno, traemos una experta, Claudia María Hernández, para que nos cuente un poco su opinión y su análisis sobre este tema. Qué gusto saludarla, Claudia María. ¿Cómo está? Buenos días. De igual manera, Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad y conectarme a través suyo con su audiencia. Desde su especialidad, ¿qué evaluación se puede hacer de esta campaña? ¿Hay a este descreimiento y a esta frialdad en la campaña política un efecto de falta de marketing político y comunicación política? Bueno, lo que ha quedado en evidencia después del debate, sobre todo, que son las tribunas que nos permiten a nosotros los analistas darnos cuenta de que si realmente existe estrategia de campaña electoral detrás de cada uno de estos rostros, aparentemente muy conocidos, es que hay un gran vacío en temas de dominio de escenario político. Y cuando me refiero a dominio de escenario político, básicamente son estrategias ligadas estrictamente a lo que la política se refiere. La conexión con los pueblos, la conexión con las bases, no entrar en la demagogia y plantear propuestas concretas, que sean verídicas, que sean viables, que sean trascendentes. Básicamente lo que nosotros vemos es una carencia de cualidades de dominio en temas de administración pública, cualidades tecnocráticas, por ejemplo, de no solamente decirle a la gente, oye, yo te prometo más trabajo. Hay un candidato, por ejemplo, que está ofreciendo puestos y empleo, cuando realmente no es potestad, por ejemplo, de la alcaldía prometer eso, ¿no? O sea, nosotros no podemos vender humo y no podemos engañar a la gente, ¿no? Las potestades y, digamos, los alcances que tiene una alcaldía y un municipio son totalmente distintos. Entonces, o sea, visto el encuadre del último debate, se evidencia sin ninguna duda una falta clamorosa de capacidades de comunicación. Porque se entra mucho, por ejemplo, en la discusión y en el ataque. Y eso denota una gran carencia en el trasfondo de ciertos contenidos que pueden ser en un debate, pues básicamente a favor del candidato, ¿no? Dar a conocer una suerte de fortalezas. Correcto, Claudia María. El formato permitía, digamos, yo la convoco, yo soy candidato y la convoco, por supuesto, porque conozco sus capacidades, y le digo, bueno, a ver, dime cómo me presento de la mejor manera. El formato, ¿para usted sería un problema muy serio o no? El formato que plantea el jurado, ¿le permitiría algún espacio para que me dé las mejores sugerencias y yo, candidato, yo producto, con algún tipo de discurso pueda realmente impactar? Es que hay una sobreoferta de candidaturas, entonces el espacio queda muy corto. Eso es la verdad. O sea, es un corsé, de todas maneras. De todas maneras es algo que te amarra, porque no puedes vapulearte, ¿no? Ni hacer una exposición tan amplia, ¿no? De las cosas que se están ofreciendo para algo tan importante que es, por ejemplo, quien va a ocupar el sillón municipal. O sea, hay que ser muy bueno para que, digamos, en ese minuto consiga... Puedas reducir y sintetizar tu speech. ¿No? Y consiga impactar, ¿no? Por ejemplo, decir una cosa y reiterar una cosa, reiterar dos cosas, ¿no? Si me dicen, resuelve el tema del transporte, yo sé que tengo del tránsito, del transporte, del tráfico en Lima, tengo un minuto. Así es. Si voy a exponer en un minuto un plan, evidentemente pierdo tiempo, pero digamos, 1, 2, 3, 4 cosas, y sobre esas 4 cosas redundo y creo que podría tener más efecto, mejor efecto, ¿no? Cierto. O lo puedes repetir, por ejemplo, sistemáticamente a lo largo de estos minutos que tienes repartidos en este gran debate. Ahora, Ricardo Belmont y Renzo Reyardo no van al debate, digamos, patean el tablero, firman un compromiso, no van al compromiso. Esa decisión les ayuda en el marketing, es parte del marketing, es una estrategia, están queriendo enviar un mensaje, se les fue de la mano. ¿Qué evaluación podrías hacer? Si bien algunos colegas míos de repente discreparán con mi postura, sí creo que la estrategia de evasión puede ser beneficiosa para algunos candidatos. Esto sucede más aún cuando los personajes
de repente están dudosos de mostrar o evidenciar algún tipo de vacío dentro de sus discursos, ¿no? Era evidente que en un debate, por ejemplo, no solamente se va a entrar en la explicación de esta supuesta demagogia que están vendiendo muchos de los candidatos, sino pedir, concretizar, ¿no?, sobre cómo van a llevar adelante reformas trascendentales, por ejemplo, para Lima, como lo es la interconexión vial y la gran reforma del transporte que estamos necesitando. Una cosa es decirlo y otra cosa es la parte práctica, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar el dinero, cuál va a ser mi soporte técnico detrás de cada una de estas reformas tan valiosas que necesita nuestra capital. Entonces, al no querer someterse a una situación de riesgo, pues la evasión puede ser una estrategia. Que en realidad es no confrontar para que no me tiren abajo. Definitivamente, no exponerme en vano, más aún cuando tienen asegurados los 2 primeros puestos de la intención de voto del electorado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Me pongo en la posibilidad de que finalmente la gente, a pesar de no haber ido, a pesar de todo lo que se ha dicho, de que se ha corrido, de que si tiene o no tiene capacidad para responder, finalmente termine igual respaldándolo. ¿Qué me demostraría eso? Que a la gente tampoco es que le interese mucho el debate ni las ideas, probablemente, ¿no? Somos un electorado que está pendiente de las propuestas, del qué, del cómo, del financiamiento, de los plazos, de las responsabilidades. ¿O somos más piel de la sonrisa? ¿Somos más piel respecto a que si habla bonito, si es guapo o es guapa? No sé, de las formas. ¿Qué tipo de electorado es Lima? Respondiendo un poco al primer comentario, ¿no? Como usted decía, Manuel, definitivamente si analizamos el espectro de candidatos, tenemos más de 20. Entonces, sí es una fortaleza, por ejemplo, no solamente haberte dedicado a política, como es el caso de Ricardo Belmont o el caso de Renzo Reyardo, sino más aún haber tenido una exposición pública permanente en los medios de comunicación, que sí genera un efecto recordatorio a favor de sus candidaturas y sus campañas, ¿no? En el caso de Renzo Reyardo, él logra una cohesión muy importante con las bases y con las poblaciones y los grupos masivos a través de este mensaje de seguridad ciudadana. Saca una aplicación, ha tenido un programa dedicado a eso, entonces definitivamente la exposición pública ya existe. Eso es algo que a él no le cuesta mayor esfuerzo, ¿no? Algo que sí tiene que perfilar es más el tema de mensajería política y mensajería tecnocrática. En el caso de Ricardo Belmont, él se ampara mucho en esta actual campaña utilizando referentes de lo que fue su gestión en los años 90. Si bien es cierto, ahora hay un gran porcentaje del electorado que es joven, lamentablemente todavía somos una sociedad que no nos gusta recurrir a la data histórica reciente de la política moderna como para saber contrastar si lo que nos están vendiendo en cada uno de los discursos evidentemente es algo que se hizo con bien en el caso de Ricardo Belmont o que se hará con bien en base a estadísticas e información probatoria, ¿no? Belmont es un tipo que es desenfadado y parece que no está calculando. Dice cosas que probablemente en una evaluación de lo políticamente correcto y hasta de marketing le diría, no seas loco, no hagas eso. Por ejemplo, ese asunto de los venezolanos. Cierto. Ok. De 5 sube a 9. Y uno diría, pues, ¿cómo puede subir? Y sí sube. Eso tiene una explicación. Segundo, ahora está agarrando probablemente lo más duro, lo más fuerte del machismo. Y en un evento público, sabiendo el rebote, dice, yo consumo producto peruano. A la esposa. Y dice, yo no soy cosito. Ella me agarra la cosita de vez en cuando, una cosa que es absolutamente grosera. Así es. Grosera hasta lo más... De acuerdo. Lo más feo. Por eso digo, pero un asesor de imagen le diría, ni se te ocurra. Pero él es un hombre de medios. Toda su vida es un pez en el agua en medios. Así es. ¿Por qué crees que lo hace? Eso tiene una explicación probatoria. En la ciencia política, por ejemplo, hay lo que se conocen campañas de odio. La campaña de odio, por ejemplo, es algo que utilizó Donald Trump en su candidatura para los Estados Unidos. Una campaña que no solamente empezó en estos últimos 2 años previa a las elecciones norteamericanas, sino que se construyó en 15 años. El plazo fue de 15 años. La construcción de su imagen se dio en base a todo lo que los norteamericanos no querían, no tenían la oportunidad de decir, pero que sentían muy en el fondo sobre, por ejemplo, la migración latinoamericana. Pero además, no lo decían porque se había creado
todo un discurso de que eso era políticamente incorrecto. Así es, y no encontraban la tribuna ni la persona que los represente. Roger Stone es un gran estratega político, ha formado a gran parte de los republicanos norteamericanos, entre ellos, obviamente a Donald Trump recientemente, trabajó con Nixon en alguna época, y candidatos bastante, digamos, democráticos y conciliadores y con muy buena gestión, como lo ha sido Ronald Reagan, que ha sido el mejor presidente hasta ahora de los Estados Unidos, considerado según la ciencia política. Entonces Roger Stone, por ejemplo, apela mucho a la emotividad, pero a los sentimientos contradictorios. Y en esta oportunidad Ricardo Belmont está recurriendo mucho a eso, los sentimientos contradictorios que tienen muchos peruanos respecto a la migración venezolana, porque siento que me va a quitar puestos de trabajo, porque siento que las plazas y los requisitos... Aunque eso no tenga ni la más mínima vinculación con la alcaldía. O sea, porque uno le diría... ¿Qué tienes tú que hacer con la migración? O sea, un alcalde, por más que sea, no va a poder poner un cerco tipo Donald Trump. No es el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿no? Pero sí pone el tema y daría la impresión de que está buscando como que en el imaginario representar ese sentir y quizás ser como una especie de papá que dice lo que mucha gente en el Jirón de la Unión, decir. En la Bancay, en la, qué sé yo, en Angamo, no lo puede decir o no lo... Así es. O sea, entonces, es una representación. Es una representación, es una realidad. Es el sentir de mucha gente y parte de la población que utiliza a los candidatos políticos para, digamos, transparentar cuál es la situación y el sentir colectivo, ¿no? Y cuando apela a estas expresiones de machismo, ¿qué está diciendo? ¿Estoy contigo, hombre machista? Bueno, en principio, como mujer, permítame, Manuel, descalificar totalmente las expresiones del señor Ricardo Belmont, ¿no? Que trate así públicamente, que trate así a una mujer, más aún una persona a que le tiene amor, aprecio y con quien tiene una relación personal, pues es sexista definitivamente, ¿no? Y creo que eso denigra a cualquier ser humano, sea mujer o hombre. En fin. ¿Pero a qué está apelando? Porque mire, yo creo que no está apelando nada. Yo creo que simplemente, yo sabes qué, creo, Manuel, creo que simplemente se le ha salido algo muy innato de su personalidad, que no ha sido medible y que simplemente se le ha escapado y demuestra mucho cómo es la persona. Perfecto. ¿No? Yo tengo otra hipótesis, pero vamos sobre esa. ¿Tiene reflejo o no? ¿Se condice o no con un sentimiento de los demás hombres? Porque hay un proceso clarito, ¿eh? Cuando dice, no es que yo sea chibolero, pero le robé a los 20. Entre los hombres ser chibolero, es una marca. Claro, es bacán. Por supuesto, a eso voy, por eso estoy diciendo. No sé si es un tema que se le ha ido, porque a mí me parece bien estructuradito el discurso. Primero, chibolero, ¿ok? Un tío de 70 con alguien que le robó cuando tenía 20 años. Maestro, pues, o sea, en la calle eres maestro. Alguien que dice eso es maestro. Segundo, le dice, yo no soy cosito. Claro, deslindando imágenes como ya mala, ¿no? No, pero además macho, pues, cosito. Claro. El saco largo es probablemente el insulto más horrible en un hombre. Ok, saco largo es, dime lo que quieras menos saco largo, en serio, o sea, en jerga masculina, o sea, sigue apelando al hombre. Y en tercer lugar, agarra un asunto de irse contra el tema del feminicidio y aparentemente establece una solidaridad repugnante entre quienes creen que la ofensiva, pobre hasta ahora, para acabar con la violencia contra la mujer, es un ataque al hombre. Porque hay gente que puede sentir eso. Hay gente que puede sentir repugnantemente, pero lo puede sentir. Entonces, en la síntesis, a mí me da la impresión de que, no sé si pensaba, pero es un paquetito entero para decir, hombre, yo estoy contigo. Es muy interesante lo que usted dice, porque son ópticas distintas, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que es algo muy inherente a su personalidad y obviamente refleja nuevamente de pronto una estrategia contenida dentro de los argumentos del odio. ¿Por qué? Como le hablamos hace algún momento, ¿no? Sobre esta candidatura republicana de Donald Trump. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Belmont, recurrir al tema de igualdad de género a través de mensajerías subliminales como lo que ha dicho ayer o como lo que presentó hace un tiempo, hace algunos días en su meeting, es un poco pedir el mismo trato también de pronto
para el hombre, así como ahora se aboga muchísimo por la mujer. Y es verdad lo que usted dice, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, en las redes sociales opina, oye, ¿y por qué no hay un ministerio del hombre? Oye, ¿y por qué los hombres golpeados no podemos tener la igualdad de tratamiento? ¿Y por qué nosotros no podemos poner nuestras denuncias? O digamos, en el término que para mí es quizá lo más aceptable, y es que ciertamente en el afán de esta ofensiva contra la agresión a la mujer, se pueden dar algunos excesos. Se pueden dar algunos excesos. Y de esos excesos, por supuesto, estirados, convertimos argumentos a una falsa defensa del hombre superior. Yo creo que eso está capitalizando. Es muy probable. Ahora, no sé a dónde le va a llevar, pero por ejemplo, igual el tema género y el tema sexo se pone en una agenda, en una campaña electoral que no tiene nada que ver con el tema, cuando Gustavo Guerra García dice, yo quiero ser el primer alcalde que case a dos personas del mismo sexo, y hace un video en el que dos mujeres se dan un chape realmente muy marcado y él está casi oficiando, entre comillas, un matrimonio civil. Y uno diría que tú no tienes absolutamente nada que ver con el tema, porque si quisiéramos un asunto aquí tendríamos que ir al Congreso en una legislación que pasaría por un debate que probablemente sería interminable. ¿Es el género un tema, un factor que puede ser decisivo en una campaña política? ¿Por qué lo pone? Sí, es decisivo. Y ahora regresando un poco para concluir el tema de Ricardo Belmont, ¿no? Si bien es cierto, él podría estar captando un voto, digamos, con tendencia más machista, que tenemos que reconocerlo. Nuestro país sigue siendo inminentemente machista. Yo, por ejemplo, trabajo en un sector, me dedico también a la parte empresa y trabajo en un sector en donde para las mujeres abrirnos camino sigue siendo bastante complicado, pero no nos sentimos en ningún momento menos, simplemente te cuesta más esfuerzo, pues lo haremos con gusto. Sin embargo, por ejemplo, quienes definen el voto en la familia y quienes toman las decisiones trascendentales y pueden lavar las cabezas de quienes forman parte de su entorno son las mujeres. Entonces, evidentemente, si mi esposo tiene un voto a favor de la candidatura de Ricardo Belmont y de pronto yo escucho estas expresiones tan discriminadoras hacia su esposa, voy a tratar de hacer una reconversión interna de mi familia sobre la intención del voto. Entonces, sí creo que en esta oportunidad, sobre el tema puntual de sus declaraciones, podría costarle caro. Podría costarle caro a Ricardo Belmont. Ahora, lo que está haciendo Guerra García básicamente es apelar a algo que él sostiene como estilo de vida y como pensamiento y como ideología. Él tiene una cohesionar ese sector, ¿verdad? O sea, él está queriendo cohesionar al sector LGTBI y los que están en defensa de lo que se llama o enfoque o ideología de género, que está bastante marcado también como debate en el país. Aunque como alcalde no tenga vela en el entierro. Es que ese es el punto, ¿no? Lo que la gente a veces no se da cuenta es la discrepancia entre las, digamos, las palabras y las acciones concretas que se pueden emprender a nivel de municipio, ¿no? Lo que él está haciendo básicamente es ejercer presión sobre un tema que quiere que se apruebe en otras lides, donde él no tiene injerencia, pero está haciendo un cálculo matemático, ¿no? O sea, aritmético, o sea, está diciendo cuánto es la comunidad LGTBI, cuántos cientos, cuántos miles de personas y cuántos votos significa para decir, yo soy amigo tuyo, es verdad, yo no te voy a dar la ley, porque no te puedo dar la ley, yo no te voy a casar si es que, pero soy un amigo tuyo y podemos ser una puerta de ingreso de alguna manera para el debate un poco más abierto en la esfera de Lima. Claro, llamar a la representación de los grupos LGTB. Ahora, en el resto de candidatos, ¿qué te parece el tema de la estrategia en esta campaña? ¿Algo que destaques, algo que te llame la atención? ¿O hay mucha pobreza en el tema de marketing político que sería, digamos, una razón por la que no enciende esta campaña? Por ejemplo, me hubiera encantado, ahora yo sé que estamos en casas afines ahorita sobre... Si es que me refiero a la candidatura de Esther Capuñay, pero por ejemplo me llama muchísimo la atención de que no se haya destacado muchísimo más el valor que ella tiene como única candidata femenina. O sea, el elemento mujer de Esther Capuñay no se la aprovechó de la mejor manera. Yo creo de que ha invertido sus fortalezas en temas que tienen que ver con la parte tecnocrática de reformas del transporte, pero también ha podido resaltar mucho más, por ejemplo, el tema de las cunas virtuales o interconectadas, ¿no? Cunas digitales creo que se llaman, lo que ella está ofreciendo, para ayudar, por ejemplo, a la fuerza laboral femenina a que puedan dejar a sus hijos en un buen recinto, en donde estén bien cuidados y que la mamá se pueda trabajar y los monitorea a través del celular. Tuve la oportunidad de conversar con ella recientemente y justamente le contaba, hay valores en tus propuestas de campaña que creo que tienen que ser doblemente reforzadas, más aún por ser la única candidata mujer y que creo que podría tener mucho más arraigo con una población. Ese elemento hubiera podido ser más importante, más decisivo. Hubiera sido más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente en una campaña totalmente poblada por hombres, siempre una mujer es un diamante en bruto a explotar, ¿no? Correcto. Ahora, se está planteando un debate que ha sido aceptado entre Belmont y Reyardo en los próximos días. Incluso se decía que es probable que sea en la San Marcos. ¿Qué nos dice eso?
¿Qué esperar? Bueno, ojalá que se presenten propuestas concretas y no sigan vendiéndole demagogia a la población. Pero estaríamos y que no hablando... caigan tampoco en un enfrentamiento directo. Ahora, pero un debate de dos candidatos que le dicen no, que patean el tablero, que desinstitucionalizan, que dinamitan el Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente esos dos candidatos que están tirándole piedra a una autoridad, y si lo que algo necesita Lima es autoridad institucionalizada, y si esos candidatos haciendo eso de la institucionalidad, trizas, terminan manteniéndose en el primer lugar y probablemente entre uno de ellos elija Lima, yo no sé qué mensaje va a ser ese. Y me gustaría que alguien me explique, no sé si desde el marketing, desde la comunicación, desde la sociología o desde la psiquiatría, porque a veces que parecería que alguna cosa es de psiquiatría, porque yo no podría votar por un candidato que tira piedra a la institución. Más o sea, no puedes tirarle piedra al Jurado Nacional de Elecciones, que es el árbitro que garantiza tu voluntad popular. Más aún si estamos saliendo de una de las peores crisis políticas, en donde la crisis de la corrupción nos ha embebido a nosotros en una problemática sin fin, ¿no? Y se está hablando mucho de la recuperación de la institucionalidad. Entonces, y Lima lo que necesita es institucionalidad. Definitivamente. Que tiene que ver con autoridad, o sea, robos, sicariato, tráfico, todo tiene un nombre: desorden, desinstitucionalidad, informalidad, falta de autoridad. Si yo tiro a la autoridad al suelo, no sé qué mensaje estoy dando, ¿no? Y más aún es curioso que se le haya permitido este debate alterno a estos dos candidatos cuando han tenido la tribuna perfecta como para dar a conocer su ¿Crees que vaya a haber algún cambio en los próximos días en relación a este tema? De todas maneras vamos llegando, ¿habrá un momento en el que la gente se encienda, se apasione por esta campaña? No siento nada de pasión, siento nada de ganas. Nosotros mismos como ciudadanos, la verdad es que estamos bastante contrariados sobre todo lo que sucede y no tener realmente un abanico de posibilidades en donde podamos colocar a alguien en un sillón municipal, distrital, regional, las regiones también votan, sí, claro, que digamos, haga el traslado de todas las demandas colectivas con eficiencia y con posibilidad de cambio. Ahora, eso trae un riesgo gravísimo, ¿no? Porque significa que otra vez vamos a decidir voto en que a las horas de que vaya yo al ánfora, ¿no? O la urna. Exacto, ¿no? Y peor aún, siempre optando por un mal menor. Tiro la moneda al aire. Optando por un mal menor, ¿no? Y eso sería bastante crítico. Ahora, un mensaje final, si me permite, Manuel. Nosotros como población y el electorado tiene la capacidad primigenia de elegir a quién va a ser finalmente el representante al sillón municipal y a los gobiernos regionales y otras circunscripciones locales. Nosotros como electorado tenemos que estar plenamente informados. Hay un portal del Estado que se llama Voto Informado. Es nuestra obligación como ciudadanía saber a quién vamos a colocar en este sillón municipal. Y alguien que esperamos reúna las condiciones para poder representarnos. Hay que hacer la tarea también. Hay que hacer la tarea. No solamente hay que pedir que haga el otro la tarea, también hay que hacer la tarea. Ponernos la mano al pecho, porque no es responsabilidad solo de los políticos. Correcto. Claudia María Hernández, experta en marketing estratégico y comunicación política, tratando de hacernos entender lo que estamos viviendo ahora mismo en esta campaña electoral. Muchas gracias. Que le vaya bien, Claudia María. Manuel. Muy buenos días. Un abrazo.